Yo le estaba diciendo ayer a los jóvenes en el tiempo del juego de béisbol que yo no iba a poder predicar hoy más de 10 minutos. Pero no me levanté tan mal hoy. Hubieron quienes más jóvenes que yo me los tropecé ahí en la puerta y me dijeron, no puedo. ¿Cuándo tan falta de trabajo? El que me preocupa es Julio. Julio no ha dado el sí todavía. Están jugando béisbol y se le ocurre ese portero de una... Realmente dije que si venía y Joel hoy iba a ser un milagro. No, Joel no vino, Julio tampoco. Yo me imagino, si yo tengo dolores, yo me imagino cómo van a estar ellos. Así que ya ustedes saben. Hermanos, estamos estudiando, ¿verdad? Estamos mirando, dando un recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los hermanos efesios, ¿verdad? Y hemos visto un trasfondo histórico bien interesante acerca de esta ciudad, de Éfeso. Y yo estaba pensando y estaba meditando en estos días acerca de las cosas que pensaban y que describen algunos arqueólogos y comentaristas bíblicos acerca de las ciudades antiguas. Y yo me pongo a pensar hoy en lo que los arqueólogos y todo este tipo de estudiosos hablan acerca de los antiguos. Y es bien interesante que todavía en los días de hoy la gente anda creyendo en misterios y creyendo en cierto tipo de fábulas extraordinarias que existían de tiempos inmemoriales, pero que todavía la gente las anda buscando hoy. Y por ejemplo, están prácticamente al lado de nuestras narices. Por ejemplo, cuando tú miras o tú buscas algo sobre las famosísimas pirámides de Egipto, a veces yo digo, bueno, ¿serían termoeléctricas? ¿Serían tumbas? Porque hay una cantidad de criterios y misterios alrededor de las pirámides, que si la construyeron los extraterrestres y toda esta serie de cosas que provocan misterios alrededor de las cosas que nosotros vemos hoy. Y cosas muy parecidas a estas el hombre hoy busca, porque quiere examinar, quiere mirar, quiere indagar acerca de las cosas que no conoce. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar firmes en una sola verdad. Nosotros como creyentes tenemos que estar firmes en lo que creemos, y que lo que creemos es cierto, es la verdad. La ciudad de Éfeso era una ciudad grande. Aproximadamente 150,000 personas vivían en esta ciudad. Y la gente de aquel tiempo, tanto como la gente de hoy, andaba creyendo en misterios, que si la ciudad fue diseñada, construida por las amazonas. No sé si sabe quiénes son las amazonas o quiénes eran las amazonas. Dentro de la mitología griega había un país, una nación constituida solamente por mujeres, de donde sale nuestra Wonder Woman, el estandarte de lo que conocemos como el movimiento feminista en el día de hoy. Todo eso es mitología, todo eso es misterio. Misterio que estaba en Éfeso. Que si el dios Zeus envió un meteorito del cielo, y este meteorito era la imagen de la diosa de los efesios, Diana o Artemisa. Entonces encontramos una serie de leyendas y misterios que toda esta gente, 150,000 personas, estaban creyendo en los días de Pablo. Y Pablo, que era un escritor ávido con una imaginación extraordinaria y una pluma pues increíble, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe desde la cárcel a estos hermanos en Éfeso esta carta. Y a partir de hoy, en el capítulo 3, en el capítulo pasado, al final del capítulo 2, habíamos visto que
Pablo le escribe porque hay una unidad dentro de la iglesia. Es decir, como Dios en Cristo Jesús es una expresión que se repite continuamente en toda esta carta. En Él y en Cristo nos ha unido a todos como un solo pueblo. Como antes los gentiles estábamos separados del Israel de Dios, y que ahora venimos a ser uno y un solo pueblo en Cristo. Y entonces, a partir de ahí Pablo les comienza a hablar de un misterio que ha sido revelado, pero que también vamos a revelar en el día de hoy. Y este misterio, pues, bien interesante, y yo quiero que ustedes presten mucha atención, porque este misterio es para nosotros. Este misterio, mis amados hermanos, es para que tú y yo tengamos en cuenta lo que tenemos que hacer. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por la bendición. Dios mío, te damos las gracias por la unidad en el Espíritu. Te damos las gracias, oh Padre Celestial, por la tremenda bendición de tu palabra. Dios mío, porque sabemos que tu palabra, Dios mío, es incomparable. No hay nada, Señor, que sea como tu palabra. Dios mío, y te rogamos en esta hora que tu palabra llegue a tu iglesia, llegue a cada hermano, Señor, presente en esta tarde, oh Padre Celestial, y que haga el efecto, Señor, que tu palabra suele hacer, Señor, en aquellos que la reciben. Señor, que la reciben con gozo, que la reciben, Dios mío, con gozo, pero que además permanecen en tu palabra y tu palabra permanece en ellos, Señor. Te rogamos en esta hora, oh Padre Santo, que seas también con este siervo tuyo, que Dios mío no quiere estar aquí si tú no estás primero. Dios mío, este lugar es tuyo, te corresponde, mi vida es tuya, Señor. Solamente pone en mi boca aquellas palabras que han de ser expuestas, Señor, para que al salir de aquí, Señor, hoy no seamos más los mismos. Dios mío, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Mi amada iglesia, mi objeto sobre todas las cosas es que la iglesia pueda entender, que la iglesia pueda llegar a conocer cómo es depositaria de la gracia de Dios y que conozca el misterio de Dios en Cristo. Y que este misterio precisamente es la unidad de su pueblo. Es la unidad de su pueblo. Las cosas no pasan por casualidad, déjame decirle. Las cosas pasan con un propósito. Y Dios conoce su propósito. Dios pone cada cosa en su lugar en el momento que debe ser puesto. ¿Cómo lo hace? Pues yo no le puedo explicar, porque Dios es soberano. Y si en mi mente cupiera toda la grandeza de Dios, yo fuera Dios. Pero no cabe, y Dios no puedo explicar todas las cosas acerca de Dios, pero sí hay una cosa que puedo explicar, y es lo que viene aquí en la Biblia hoy. Por eso vamos a concentrarnos, mis hermanos, en lo que Dios nos ha dicho y qué es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos acerca del misterio de la unidad del pueblo de Dios. ¿Cómo ha sido revelado este misterio? Porque ya no está el misterio. ¿Cómo ha sido revelado este misterio de Dios en Cristo? Bien, ha sido revelado primeramente, iglesia. Miren lo que dice los versículos a partir del 1 hasta el versículo 5. Vamos a estar leyendo uno por uno estos versículos y vamos a ver cómo es que Dios ha revelado este misterio. Primeramente por el ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Pablo dice ahí la palabra, dice estaba preso. ¿No dice ahí en versículo 1 eso? Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo estaba preso. Él estaba en la cárcel. Él escribió esta carta ahí en la cárcel y la envió con Tíquico a la iglesia de Éfeso. Él tenía como ministro de Jesucristo a los gentiles una responsabilidad de llevar el evangelio a todas aquellas personas que no conocían a Dios, que no tenían la promesa de Dios. Ese era el ministerio de Pablo a los gentiles. Y por eso estaba preso. Pablo había sido enjuiciado y había sido hallado culpable de predicar a Jesucristo. Oigan eso. Enjuiciado y hallado culpable de predicar a Jesucristo.
¿A cuántos de nosotros se nos ha enjuiciado o nos han hecho algo en el trabajo por predicar a Jesucristo? La gloria a Dios sea por eso, hermano. No tenga vergüenza por eso, hermano. A mí no me interesa de dónde me echen. No me interesa quién. Yo soy cristiano. Y como ministro de Jesucristo, no porque sea pastor. Todos ustedes saben lo que significa la palabra ministro. Viene de una palabra griega que significa minos, pequeñito, el que sirve. Cada uno de nosotros es un ministro al servicio de Jesucristo. Y Pablo era uno de estos. Y vamos a ver más adelante qué es lo que Pablo dice al respecto. Él tenía la responsabilidad de llevar el evangelio. Quizás Pablo dentro de la cárcel pudo haber pensado: bueno, estos efesios están siendo perseguidos por los judaizantes, están siendo masacrados, porque él mismo fue uno de los que andaba masacrando a la gente que decía creer en Cristo. Están siendo perseguidos, están siendo menospreciados, están siendo masacrados. Y yo estoy aquí en la cárcel por el mismo problema. Así que ellos allá sufren y yo aquí sufro, y bueno, todo el mundo sufriendo y hasta aquí las clases. Pero sucede que ese no fue el pensamiento de Pablo. Pablo tenía una responsabilidad tan grande que él tiene que escribir esta carta y escribir estos textos a sus hermanos en Éfeso, porque él sabía que él a través de esta carta podía alentar a estos hermanos. Este es el corazón de un ministro, que es capaz, a pesar de estar en el gran sufrimiento que él tenía estando en la cárcel, alentar a sus hermanos en la iglesia de Éfeso. Y dentro de este panorama, mi amada iglesia, vemos que Pablo gozaba de ciertas cosas que revelan cuál es su ministerio en este misterio. ¿Cuáles son? Miren lo que dice el versículo 2, ahí un poquito más adelante. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que Pablo recibió el mensaje por la gracia de Dios. Pablo quiere, miren, por la gracia de Dios es que tú y yo hemos recibido la salvación. Por la gracia de Dios. Y Pablo, así como nosotros, también recibió por la gracia de Dios ese mensaje, esa responsabilidad. Pablo dice que Pablo era uno de estos, como decimos algunos pastores hoy, él estaba en la lista de los 10 más buscados. Yo me imagino a Pablo dentro de la iglesia, dentro de los judaizantes, dentro del grupo de los fariseos. Yo me imagino a Pablo y me imagino a los sumos sacerdotes estando ya insoportables de soportar a Pablo. Y entonces le dice: miren, vamos a agarrar a este y vamos a mandarlo para allá porque nos tienes loco aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cata para allá, y cata para Damasco, y cata para el otro lado. Busca gente y tráela para acá, pero vete de aquí. Y Pablo, pues, muy contento de ser un fariseo, que él lo dice más adelante. Yo era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y por ahí él dice todo lo que era. De estos hermanitos que en la iglesia el pastor pregunta: ¿quién fue el que más evangelizó esta semana? Yo. ¿Quién fue el que más capítulos leyó? Yo. ¿Y quién fue el que más? Yo. Me imagino que Pablo debe haber sido una de estas personas. Y por gracia, por la gracia de Dios, Pablo recibió su ministerio. Porque ¿quién era Pablo? Perseguidor de la iglesia, enemigo de Cristo, como los éramos todos nosotros en otro tiempo. El versículo 3 dice de esta manera: declarado por revelación. Dice: por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Miren, la revelación es una palabra griega que significa quitar el velo a algo que no se conoce, y de pronto alguien te abre la puerta y tú puedes observar qué es lo que hay ahí. Como por ejemplo a los niños hoy tú le dices: no abras esa puerta, y el niño da media vuelta y tú lo ves que quiere: sal de ahí, no te metas ahí, y hasta que tú no le abres la puerta y le dices: mira, aquí no hay nada.
Pero se hace la prueba y el niño es curioso, quiere saber qué es lo que hay ahí. Y Pablo dice ahí que le fue revelado este misterio. Esta revelación le fue dada a él. Pablo contaba con la revelación de Jesucristo para lo que él estaba haciendo. Él era apóstol porque Cristo se le había revelado a él personalmente. Él vino a ser apóstol de Jesucristo a los gentiles por la gracia de Dios. Y Dios le reveló a él su mensaje, lo que Pablo tenía que hacer, lo que Pablo debía hacer. Esta revelación fue por la intervención únicamente divina, dando a conocer el misterio singular que fue el propósito de la voluntad de Dios para Pablo. Así como hoy tenemos diferentes ministros y diferentes personas que hacen diferentes trabajos dentro de la iglesia. Dentro de los apóstoles, en el principio, Pablo fue enviado a los gentiles. Pablo fue enviado a predicarle a ellos. Y para esto él debía tener el conocimiento exacto que él necesitaba. Miren lo que dice el versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Todas estas cosas se le fueron dadas a Pablo. Este es el contenido que tiene dicho misterio. El contenido que tiene el misterio que tenía Pablo en ese momento. Lo que era en sí mismo. Ese misterio. Pablo tenía todo el conocimiento. Pablo fue el instrumento, como les digo, escogido, a quien Dios había revelado el misterio divino y por medio de quien Dios lo hacía saber a los hermanos en Éfeso, en este caso, que es la ciudad que estamos viendo. Pero así también, hasta los días de nosotros hoy, a todos los gentiles. Así juntamente también, como dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A estos últimos apóstoles son aquellos a quienes Jesucristo quienes conocieron a Jesucristo personalmente, tuvieron su muerte en su sepultura y también en su resurrección. Estos eran los apóstoles. Y los predicadores o los profetas eran cristianos que vinieron después. Y también Dios les reveló su palabra, les reveló su mensaje. Y estos eran personas que explicaban a Jesucristo, explicaban el Evangelio de Dios. Y Pablo junto con ellos era una de estas personas. Y Pablo tenía, como les digo, todas estas herramientas que tenía Pablo, las tenía a favor de su ministerio por los gentiles. Y ahí en ese ministerio es donde es revelado el misterio que Pablo tenía dentro de la iglesia. El ministerio que Pablo tenía dentro de los gentiles. Yo veo a Pablo, es decir, examino a Pablo, y cuando yo examino a Pablo me acuerdo de una historia que yo fui testigo hace algunos años. Este era un niñito que tenía como 7 años en aquel momento. Hoy ya es casi todo un hombre. Hoy debe tener como unos 14 años, me imagino. Yo me acuerdo que un viernes en la mañana estaba ayudando yo a su padre a hacer algunas tareas de mecánica. Eso fue hace algunos años ya. Y me acuerdo que el niñito estaba muy contento ese día porque al día siguiente, día sábado, iba a celebrar su cumpleaños. Y él esperaba que le regalaran algún dinero para comprar algo que él quería. No me acuerdo, creo que era el primer PSP que salió en aquel tiempo, no me acuerdo. Yo sé que él estaba súper emocionado porque quería que llegara a su cumpleaños, porque él pensaba que le iban a regalar algún dinerito para poder comprar aquello. Al día siguiente estamos en el cumpleaños del muchachito y su papá, y yo le ayudé, metió $300 dentro de un globo, o infló, y con helio, y el globo aquel andaba por toda la fiesta. El padre personalmente se lo dio. Mira, este es mi regalo. El niño agarra el globo y andaba con el globo, tiró el globo por allá, el globo andaba por todos lados.
Por la noche el muchacho andaba con tremenda decepción. Nadie le había regalado ni tan siquiera una moneda. Y se acostó en el sofá y nosotros conversábamos y el padre me dijo, vas a ver esto. Y Fred le preguntó, ¿qué te pasa? No, que nadie me dijo nada hoy, no voy a poder comprar el PSP, que no sé qué, ahí tremendo berrinche el muchacho. Y el padre le dijo, espérate, ¿tú has visto mi regalo? Dice, papá, ¿para qué cosa quiero yo ver tu regalo? El globo feo ese que tú me... Y él, ay, muchacho, ustedes no saben. Le dijo, ¿usted cree que ese sea un globo feo? Mira, ven acá. El globo andaba por allá bailando en la rejilla del aire acondicionado. El padre agarró el globo, se lo trajo y le dijo, mira. ¡Pac! Y sobre el muchacho cayó todo el dinero. Ustedes no se imaginan la alegría que tenía aquel niño. Pablo tenía una cantidad de información en su mente extraordinaria. Tenía un dominio del Antiguo Testamento extraordinario. Antes de conocer a Jesucristo, Pablo tenía un conocimiento extraordinario de lo que era la Biblia, que se estudiaba en aquel tiempo. Tuvo que venir Cristo y hacer derramar el globo sobre él para que él no se conociera la gracia de Dios. Para que él entonces conociera la gracia de Dios. Y yo me pregunto, mi amada iglesia, ¿estás experimentando la gracia de Dios? Tú como ministro de Jesucristo, tú como siervo de Dios, ¿estás experimentando la gracia de Dios? Así como Pablo, Dios nos ha mandado a nosotros y nos ha revelado a nosotros cuál es el misterio que nosotros tenemos. Y tú me vas a preguntar, pastor, tú te estás preguntando ahí en la mente hace rato, pastor, ¿cuál es el misterio? Acaba de decir cuál es el misterio, que si Pablo, que si los gentiles. Ustedes van a ver cuál es el misterio de Dios. Este misterio, mi amado hermano, ha sido revelado en el ministerio de Pablo a los gentiles, pero este misterio grande y precioso, ¿saben qué es? ¿Saben qué es el misterio grande y precioso? Ustedes, la iglesia de Jesucristo, es el misterio de Dios. ¿Saben por qué? Porque la iglesia en otro tiempo, es decir, los gentiles en otro tiempo, como dije el domingo pasado, no gozaban ni de Dios, ni de las promesas de Dios, y vivían separados del Israel que Dios había escogido. Y ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos el grandísimo privilegio, aunque seamos gentiles, de ser el pueblo de Dios, el cual ha sido escogido y comprado por el precio de su sangre para llevar a Jesucristo a todo este planeta, cosa que el Israel antiguo no pudo hacer. Entonces nosotros somos el misterio, hermanos. Pastor, sí, nosotros somos el misterio de Dios. No importa si somos efesios, si somos tesalonicenses, colosenses, si somos ecuatorianos, mexicanos, colombianos, de donde quiera que somos ahora, somos el pueblo de Dios. Eso es lo que somos nosotros ahora. Ese gran misterio. El contenido de este misterio ha sido revelado para nosotros en el amor de Cristo. Miren lo que dice el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el medio, el Evangelio. Y el Evangelio, como le he dicho en otras ocasiones, es tan sencillo y a veces nosotros le damos unas complicadas. El Evangelio, como le he dicho en otras ocasiones, comienza con Dios y termina con Dios. Ese es el verdadero Evangelio. Que Dios, creando al hombre, el hombre cae en el pecado. Dios manda a Cristo. Cristo es la redención. Muere y resucita, y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Y ese es el medio por el cual nosotros los gentiles hemos venido a ser el pueblo de Dios.
El mundo que antes estaba dividido políticamente. Y creo que la semana pasada estaba yo hablando acerca de los problemas que hay entre las naciones del día de hoy. Estados Unidos con Cuba, el otro con no sé quién, el otro por allá. Y sin embargo yo llego a la iglesia y Yolanda, por ejemplo, que es americana, nació en este país. Yo le digo, Dios te bendiga, mi hermana. Y nos sonreímos y nos gozamos en la gracia de Dios juntos en Cristo Jesús. Y así con todas las naciones de este mundo. Lo que antes estaba dividido y separado, lo que antes estaba necros, ¿se acuerdan lo que significaba esa palabra? Algo que es ineficaz, algo que no puede ser efectivo para darle gloria a Dios. Ahora que ha sido vivificado en Cristo Jesús, sí tiene sentido, sí es eficaz, sí sirve al propósito de Dios. Eso es lo que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Lo que dejó de ser Israel en su tiempo por volverse a los ídolos, ahora Dios se le ha dado a la iglesia. Y la iglesia no está conformada por un solo pueblo. La iglesia no es nada más que cubanos o americanos o mexicanos. La iglesia es de todas las naciones que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Él usa a esa gente. Él usa a esa persona. Y damos gloria a Dios a través de todo este hermoso planeta azul en el que vivimos. Que Dios nos ha dado para que vivamos. Ese es un misterio grande, hermanos. Es un misterio grande. Que siendo, como les digo, de nuestros países correspondientes cada uno, hoy podamos estar en esta iglesia, en este templo, adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Increíblemente. Pero ese es un gran misterio. Ese es un gran misterio, mi amada iglesia. Es un privilegio enorme que se nos haya revelado Dios de una manera tan extraordinaria a nosotros que en otro tiempo estábamos separados del Israel de Dios, de sus promesas, pero que ahora hemos sido unidos, acercados a Dios y somos depositarios de sus promesas y somos encargados no solamente de ser el depósito donde Dios derrama su gracia y sus promesas, sino que también somos encargados de llevar ese mismo evangelio, de proclamar las buenas nuevas de salvación. Para que la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal de Jesucristo continúe creciendo y llenar la tierra de su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Eso es para lo que Dios nos ha comisionado a ti y a mí. Para eso somos parte de la iglesia de Jesucristo. No para tampoco andar creyendo que nosotros somos parte de la iglesia y que es un privilegio que nosotros creerme cosas. No, espérate. Como le dije al principio, ministro de Jesucristo es aquel que es más pequeño. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Me encantan las palabras de Pablo. Dice ahí el versículo 7 y más adelante, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él, en Pablo. A mí, dice Pablo ahí en el versículo 8, ¿me van siguiendo? Que soy quien es más grande. Dice, menos que el más pequeño. Óigame, de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los ángeles son los santos. ¿Quiénes son los ángeles? Los santos. Nosotros somos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles este evangelio, mi amada iglesia. Esto ha sido confirmado. Es decir, primero que este misterio ha sido revelado por el ministerio de Pablo a los gentiles. Este misterio es la iglesia de Jesucristo. Y este misterio en la iglesia ha sido confirmado asimismo también por el ministerio de Pablo a los gentiles. Y vemos a Pablo un hombre grande, creyéndose grande. Miren, yo veo a Pablo una vez más y veo un nivel de humildad extraordinario. Eso es lo que yo veo en Pablo. Yo no veo un hombre que se cree que es mejor que los demás. Yo no puedo ver eso en las cartas de Pablo. No lo puedo ver. En cambio, yo lo que veo es a un Pablo
que está sumamente agradecido a Dios por su gracia. Y así tenemos que andar nosotros. Que a veces nos andamos quejando de tantas cosas, de tantos problemas, de que si tengo que pagar, de que si tengo que buscar, que si tengo que encontrar, de que si tengo... Andamos buscando desesperados en este mundo. Y no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Se nos olvida que tenemos salud, que tenemos fuerza, que tenemos el vigor, la salud. Y le damos a Dios tanta quejabanza y se nos olvida darle alabanza a Dios. En estos últimos años de mi vida, así como mismo dice Pablo, yo me he dado cuenta que lo demás, todo lo demás en mi vida, yo lo puedo estimar como basura. No hay nada en este mundo que me llame la atención. Y creo que eso lo he dicho en otras ocasiones acá. No hay nada en este mundo que me llame la atención. Vivo como un peregrino en este mundo. Mis ojos están puestos en este lugar que Cristo ha dicho, me ha prometido que tiene para mí. Y así debe vivir cada cristiano. No es que usted tome el ejemplo mío, toma el ejemplo de Cristo. Él estimó todo, no estimó el ser igual a Dios, dice la Biblia ahí en Filipenses capítulo 2. No le importó nada, sino que vino a este mundo por amor a ti y a mí. Ese es el misterio más grande que la humanidad no logra entender. Y Pablo es un fiel seguidor de Jesucristo. Y él mismo dice, no me importa mi vida, no me importa nada, con tal de ganar, aunque sea uno más para Jesucristo. Así tenemos que vivir tú y yo. Pablo, Dios nos confirma ese misterio en ese ministerio de Pablo. Nos lo confirma. ¿Saben lo que significa confirmar? Algo que ha sido nombrado, pero que es confirmado a través de algo. Por ejemplo, al rey se le daba la corona, pero cualquier rey podía llevar una corona en la cabeza. ¿Saben qué era lo que confirmaba verdaderamente el reino de un rey? El cetro. Esa era la confirmación de su reinado. La confirmación de nosotros como iglesia también está en el ministerio de Pablo a los gentiles. Y él no dice que él es el más grande. El más pequeño es que soy yo. El más chiquito de todos. Su misión no fue solamente de anunciar entre los gentiles el evangelio. Incluía también el deber de aclarar a todos. Ahí lo que dice el versículo 9. Miren. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Miren, tenemos toda la etapa del Antiguo Testamento y tenemos entonces la llegada de Jesucristo. A partir de ahí comienza la etapa de la gracia, la etapa del Espíritu Santo, pero también es conocida como la etapa de la iglesia. Y esa es la etapa que estamos nosotros viviendo hoy. La etapa de la iglesia. Por eso la iglesia es el misterio revelado. Por eso es que estamos hablando de esta manera de la iglesia. Y Pablo aclara qué es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia está encargada de anunciar a Jesucristo. La iglesia está encargada de llevar el evangelio, de hacerlo tan claro. Cuando tú dices aclarar algo, no es esto que yo tengo aquí como luz, porque aquí no tengo casi ni luz. Cuando tú quieres leer, aclarar algo, tú añades luz sobre lo que tú quieres ver. Lo aclaras, lo pones más grande, lo pones de una manera diferente, le añades luz para que se pueda ver. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en su ministerio, aclarando lo que Cristo vino a hacer, el evangelio. Porque la iglesia, mi amado hermano, como dice también ahí el versículo 10, dice,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No me cabe la menor duda, mi amada iglesia, de que la iglesia de Dios es preeminente. Dios tenía diseñada su iglesia desde antes de la fundación del mundo para que llevara su evangelio a todo este planeta, y no se limita al planeta. Porque ahí me deja saber que los principados y las potestades, estos son los ángeles del cielo, que tienen diferentes rangos. También a través, eso es lo que dice aquí. O yo no estoy loco, ¿no? Déjame ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares. Eso eran los ángeles. Es decir, que por medio de la iglesia, el evangelio de Jesucristo, la sabiduría de Dios fuese anunciada aún hasta los otros seres creados antes de nosotros, los ángeles. Miren qué privilegio. Miren qué bendición tan grande nosotros tenemos. Algo que no fue dado a los ángeles. Y tú vas a decir, bueno, pastor, ¿y los ángeles no saben estas cosas? Bueno, parece que no. Porque es la iglesia la que le va a anunciar todo esto a los ángeles. Los ángeles se van a enterar por la iglesia de todas estas cosas. Mi amado hermano, es la iglesia, mi amado hermano, la responsable, y es la que lleva el evangelio de Jesucristo, para que todos puedan saber cuál ha sido el propósito eterno de Dios, como dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vuelvo y repito, la frase en Él, en Cristo, se repite una y otra vez en esta carta a los Efesios. Y me deja saber la importancia que tiene Cristo para nosotros. ¿Por qué razón? Porque a través de Cristo es que nosotros tenemos libre acceso a Dios. A través de Jesucristo es que la iglesia tiene la posibilidad de glorificar a Dios directa y abiertamente donde quiera que esté. No es necesario un templo para adorar y alabar al Señor. David lo hacía en el medio del campo, al lado de las ovejas. Y en otro tiempo yo lo hacía bajo una mata, al lado de una carretera. Así que no necesitamos tantas cosas. Y nosotros hemos sido enormemente bendecidos. Enormemente bendecidos. Hemos sido bendecidos con la gracia de Dios. Hemos sido bendecidos con este templo. Hemos sido bendecidos con tantas cosas. Y a veces nos quejamos. Tenemos una tremenda posición en Cristo Jesús y a veces nos andamos quejando. Tenemos seguridad, mi hermano. Y a través de su ministerio, Pablo dice ahí que también en el versículo 13, miren lo que le dice a los cristianos en Éfeso. Pero también te lo dice a ti hoy. No es solo para los hermanos en Éfeso, hace 2000 años atrás. Es para ti hoy. Y te lo voy a leer. Y quiero que prestes atención. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Miren lo que dice Pablo. Yo estoy preso. Yo tengo tribulaciones. Pero yo quiero que ustedes no desmayen. Ahora mi pregunta para ti hoy. Si alguien pierde su vida tratando de salvar la tuya, ¿cómo vivirías a partir de ahí? Si esta persona antes de morir ahí tratando de salvarte te dice, yo quiero que tú vivas, ¿cómo tú vas a vivir? Porque esa persona quería que tú vivieras. Pablo les está diciendo a los hermanos en Éfeso, miren, mis prisiones en este momento son por causa de ustedes, pero yo no quiero que ustedes desmayen. Yo quiero que ustedes estén bien. El Señor Jesús
dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo vivamos. Él nos ha vivificado, nos ha dado vida abundante, vida que no teníamos antes de conocerle. Estábamos llenos de nuestros vicios, de nuestros pecados, vivíamos esclavos al pecado. En Cristo Jesús hemos sido vivificados, hemos encontrado el propósito verdadero de la vida, hemos encontrado la multiforme sabiduría de Dios, hemos encontrado el amor de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir sabiendo estas cosas? Sabiendo que el misterio de Dios somos tú y yo, somos el misterio de Dios, iglesia. ¿Cómo afecta eso tu vida? Misterio que ha sido confirmado al mismo tiempo por el ministerio. ¿Cómo afecta eso tu vida, mi hermano? Porque nadie que tenga un encuentro con algo tan grande como Jesucristo sigue viviendo igual, sigue siendo igual. Jesucristo impactó profundamente la vida de Pablo. ¿Cómo ha impactado la tuya? ¿Cómo piensas tú vivir a partir de hoy? Sabiendo que Cristo, sabiendo que este misterio de Dios ha sido revelado en el ministerio de Pablo, sabiendo que este misterio de Dios en Cristo Jesús es la iglesia universal de Jesucristo y ha sido confirmado por el mismo ministerio de Pablo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por darnos la grandísima bendición de compartir, Dios mío, tu palabra. Te damos las gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos, Dios mío, levantarnos hoy, Señor, por llegar aquí hasta tu casa, oh Dios, por, Dios mío, leer tu Biblia, Señor, leer la palabra que tú nos has dejado, Dios. Gracias, Señor, porque podemos unidos, Dios mío, levantar tu nombre en alto, glorificarte. Oh Señor, gracias. Solamente nos queda, Señor, un profundo sentido de agradecimiento y vivir una vida que te agrade. Y Señor, permite que en esta tarde, Señor, tu iglesia, Dios mío, pueda, Dios mío, sentirse así. Y que al salir de aquí, Señor, no seamos los mismos. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén.